Juan el Bautista vuelve a dar testimonio. Juan el Bautista vuelve a dar testimonio. Describió cómo el testimonio de Juan el Bautista llevó a los primeros discípulos, Andrés y Juan, Pedro, Felipe y Natanael, a Jesús. Cabría esperar que el Bautista desaparecería o desapareciera de escena tras dar su testimonio, pero reaparece varias veces en el Evangelio de Juan. En Juan 3:25 dice así: Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Bueno, si gustan leer más, pueden ir a Juan, Evangelio de Juan 3:25 al 36. La pregunta es: ¿de qué manera Juan el Bautista es comparado con Jesús? Surgió una disputa entre los discípulos de Juan Bautista, un judío anónimo, acerca de la purificación, probablemente sobre la eficacia del bautismo, comparar con Marcos 1, 4 y 5. Curiosamente, cuando los discípulos de Juan acuden a él para dirimir la cuestión, mencionan a Jesús. Está bautizando y todos van a él. Juan 3:26. No es difícil leer entre líneas que están celosos de Jesús, preocupados por la reputación tanto de su maestro como el de ellos mismos. Habría sido muy fácil que Juan cediera a los celos, pero no lo hizo, pues sabía cuál era su misión. Y eso es lo que tiene que ser un cristiano, un pastor, un misionero, cualquier miembro. Tú tienes que saber dónde tienes tus pies, dónde estás parado, para no caer en cualquier error o cualquier equivocación. No basta, no basta creer solamente en Dios, en Jesús, sino también tienes que tener conocimiento, y eso era lo que le ayudó a Juan Bautista, que él tenía conocimiento, él estaba auténticamente sabido, claramente sabido, tenía la autenticidad de su compromiso, de su misión, de que él era representante, o más bien él era el guía a Jesús, pero no era el verdadero guía, no era el verdadero, sino es simplemente como una persona que estaba preparando la escena, estaba preparando el camino, estaba preparando el viaje. No era la persona, sino los judíos en ese entonces estaban esperando al Mesías, que era el Señor Jesús. Así que el conocimiento bíblico de Juan Bautista, como el conocimiento bíblico de nosotros, nos ayuda a estar preparados para no cometer errores. Por eso, a veces no es bueno que una persona, o que muchos de nosotros los miembros hacemos, creer nuestra mente de que debemos de creer lo que el pastor dice, y que cualquier problema al pastor y el pastor. No es una buena idea. Tenemos que tener fundamentos bíblicos. Tenemos que saber la Biblia, y no todo el tiempo vamos al pastor, porque no es, no es saludable, no es recomendable, no es
seguro poner tu fe en un ser humano, sino tienes que poner tu fe en Jesús. Y esto es exactamente el testimonio de esto este es parte del testimonio de Juan Bautista o Juan el Bautista. Este es parte del testimonio de él, de que él estudiaba, de que él tenía conocimiento de la palabra. Y por eso es que cuando los tuvo problemas y vinieron los discípulos y le preguntaron sobre quién de los dos, Jesús o él dijo, no, yo simplemente estoy aquí nomás para dirigirlos a ustedes al Mesías. Pero el verdadero a quien ustedes deben de creer y quien deben de respetar, de seguir, es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Y él apuntó y dijo, ahí está, él es el Hijo de Dios. Así que es una belleza escudriñar las Escrituras y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. A diferencia de ello, acordó a sus discípulos que nunca pretendió ser el Cristo. Vino, en cambio, a señalar hacia Él, a señalar hacia Jesús, a prepararle el camino al Señor Jesús, a ser su testigo, testigo del Señor Jesús y del Padre. Según Juan 1:6, que dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Pero para hacer eso hay que tener conocimiento, hay que estudiar, y Juan estudió. Utilizando la ilustración de una boda, se compara a sí mismo con el amigo del novio y a Jesús con el novio. La novia sería el pueblo de Dios. Podemos comparar eso con Oseas 2:16 al 23, también Isaías 62:1 al 5. Por favor, refiérese a esas citas bíblicas que ya cité, Oseas 2:16 al 23, Isaías 62:1 al 5. Luego, en palabras que muestra la verdadera grandeza de Juan, dice, él tiene que crecer y yo menguar. Eso está en Juan 3:30, Evangelio de Juan 3:30. Juan 3:31 al 36 continúa la comparación entre Jesús y Juan para destacar así la superioridad del Mesías respecto de su precursor. Al dirigir así la atención hacia Jesús, Juan subraya nuevamente la idea del testimonio. Quienes reciben ese testimonio, creen en Jesús, tienen vida eterna. Quienes no lo reciben, quedan bajo la ira de Dios. Eso dice el texto. Dios ama al mundo y envió a su Hijo para salvarlo. Juan 3:16, 17. Pero quienes rechazan el regalo que se les ofrece enfrentarán la consecuencia de sus propios pecados, la muerte eterna. Como podemos aprender la lección de la humildad en relación con Dios y con los demás. ¿Cómo podemos aprender la lección de la humildad en relación con Dios y con los demás? Segunda pregunta, ¿qué podemos aprender del ejemplo de Juan acerca de la humildad? ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Juan acerca de la humildad? Comentario, amigos, vamos a los comentarios. Dice así, cuando, después que comenzara el ministerio de Cristo, los discípulos de Juan fueron a él con la queja de que todos seguían al nuevo maestro. Juan mostró cuán claramente comprendía su relación con el Mesías y cuán gustosamente daba la bienvenida a aquel cuyo camino había preparado. Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Qué lindo, ¿no? Así pues, mi gozo es cumplido. A él conviene crecer, mas a mí menguar. Evangelio de Juan 3:27 al 30. Mirando con fe al Redentor, Juan se había elevado a la altura de la abnegación. Él no trataba de atraer a los hombres a sí mismo, sino de elevar su pensamiento siempre más alto, hasta que reposen
o reposasen en el Cordero de Dios. Él no había sido más que una voz, un clamor en el desierto. Ahora aceptaban con gozo el silencio y la oscuridad, a fin de que los ojos de todos pudiesen dirigirse hacia la luz de la vida. Libro Obreros Evangélicos, página 57. El profeta Juan el Bautista señala al Salvador como el sol de justicia que se eleva con esplendor y pronto eclipsará su propia luz, para luego palidecer y oscurecerse en la gloria de una luz mayor. Juan, por su alegría desinteresada en el ministerio exitoso de Jesús, presenta al mundo el tipo más verdadero de nobleza jamás exhibido en un hombre mortal. Lleva consigo una lección de sumisión y abnegación para aquellos y a quienes Dios ha colocado en puesto de responsabilidad. Les enseña a no apropiarse nunca de honores indebidos, ni dejar que el espíritu de rivalidad deshonre la causa de Dios. Las noticias que habían sido llevadas a Juan acerca del éxito de Jesús fueron llevadas también a Jerusalén. Allí crearon contra él celos, envidia y odio. Jesús conocía los corazones endurecidos de las mentes ensobrecidas de los fariseos y que no escatimarían esfuerzos para crear una división entre sus propios discípulos y los de Juan que perjudicaría grandemente la obra, por lo que calladamente dejó de bautizar y se retiró a Galilea. Sabía que se avecinaba la tormenta que pronto barrería al profeta más noble que Dios había dado al mundo. Quiso evitar toda división de sentimientos en la gran obra que tenía ante sí, y por el momento se retiró de aquella región con el propósito de calmar toda emoción perjudicial para la causa de Dios. The Spirit of Prophecy, el libro está The Spirit of Prophecy, o sea, el libro de Espíritu de Profecía, tomo 2, página 138. Amigos, hasta pronto, cuídense.